En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Antes de empezar esta enseñanza, yo quería expresaros que me da un poco de pena el que, como ahora estamos con los mandamientos, hemos empezado ayer, empezamos con el cuarto, que de algún modo estas enseñanzas dejen de ser más prácticas para la vida, como menos espirituales, y no quisiera yo que cayeran como una especie como de moralismo. Fijaos que hemos visto muchísimas meditaciones sobre el credo, sobre los sacramentos. Bueno, y efectivamente la vida moral es muy importante, pero sin olvidar siempre que la moral es una manifestación de una actitud interior de amor, que el cimiento de la moral es saber amar, y que la Iglesia, al indicarnos los preceptos divinos sobre la conducta humana, en definitiva, ¿qué es un precepto? Es algo que me indica el modo acertado de saber amar. Y por tanto creo que es importante no moralizar. La moral es buena, el moralismo no, es muy diferente. Y por tanto, hoy que quiero compartir con vosotros el quinto mandamiento, pues me gustaría efectivamente haceros caer en la cuenta que no pretenden ser clases de moral. Fíjate, yo no sé nada. Estoy intentando resumir el catecismo y intentar darle una pincelada también de espiritualidad. Pero bueno, que no son clases y que vamos a intentar aprender. Mira, el quinto mandamiento dice no matarás. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida humana es siempre sagrada. Porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con Dios. Es Dios quien nos mantiene en el ser. Es Dios quien nos mantiene en la existencia. Es verdad que biológicamente procedemos de nuestros padres, pero Dios de la nada hace un alma inmortal para cada uno de nosotros. Y el universo, hay un plan en el cosmos en el cual entramos nosotros y el ser humano no tiene capacidad para distorsionar o querer destruir, como hace Satanás, el plan de Dios. Y por tanto, ya en el Antiguo Testamento, en la historia sagrada, vemos que, por ejemplo, el primer asesinato, el primer homicidio, fue la muerte de Abel, a manos de hermano Caín, que revela cómo desde el comienzo de la humanidad el asesinato, la muerte, es fruto de la maldad humana. Y de hecho, bueno, pues el hombre se convierte en enemigo de sus semejantes, y cualquier muerte de cualquier ser humano es un fratricidio, porque todos los seres humanos, pues es que es verdad que somos hermanos. Y bueno, Jesucristo en el Sermón de la Montaña dice, habéis oído que se dijo, no matarás. Y por tanto, rechaza absolutamente cualquier modo de violencia, de ira, de venganza. Y es más, dice, cualquiera que esté peleado con su hermano, es decir, extiende este mandato no solamente al no matar con un cuchillo o con una pistola, sino al no matar en el corazón y al poder, bueno, que uno tiene en su interior de desear y de provocar el mal a otros. Y fijaos que existe la legítima defensa, sí, pero la legítima defensa no es una excepción. No matarás excepto en caso de legítima defensa, ¿no? Porque efectivamente creo que es una ley moral precisamente el respetar la vida, no dejar que la vida mía o la de los que yo quiero o de los que me importan sea destruida. Y evidentemente si hay que hacer una elección entre un agresor injusto que quiere matarme y la vida mía o la vida de una persona que está bajo mi protección, dígase el padre respecto a los hijos, dígase los hombres y las mujeres respecto a sus conciudadanos que son injustamente invadidos, pues si la consecuencia de hacer prevalecer el derecho a la vida es causar, y no querida directamente, la muerte de otro, pues es que me tengo que defender. Es más, la legítima defensa no es un derecho, es que es un deber, es obligatorio. Porque tú pecarías de cobarde, pecarías de cooperador con el mal, el no defender a aquellos que no tienen capacidad. Y por tanto creo que esto es una cosa que no es una excepción, porque el no matarás siempre, siempre está vigente. No somos dueños de la vida de nadie. Durante muchos años el recurso a la pena de muerte se entendió como una legítima defensa, sí, y hasta hace muy poco tiempo, y de hecho todavía en muchos países o en algunos países, pues se mantiene la pena de muerte. La Iglesia, con la sensibilidad del momento, etcétera,
entiende que no es admisible. De hecho, el Papa Francisco, el Santo Padre, con motivo del 25 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, él quiso hacer un matiz diciendo literalmente la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Creo que ahí está claro que como que tenemos que entender que la vida es sagrada. Y por tanto, ¿cuáles son los atentados contra la vida? Fundamentalmente, en primer lugar, el homicidio voluntario. Cuando tú procuras la muerte de una persona, sea por el motivo que sea, excepto, repito, en el caso de esa legítima defensa, pues estás pecando gravemente. Y de hecho, hay pecados todavía más graves cuando son el infanticidio, el parricidio, el fratricidio, matar al cónyuge, son crímenes especialmente graves, y también cuando esos crímenes se refieren a una persona con una especial relevancia. Por ejemplo, pues matar a un papa, matar a un presidente de gobierno, es un magnicidio, es decir. Y luego cuando es un conjunto muy grande de personas, es un genocidio. Por desgracia, no poco frecuente en la historia antigua y reciente de la humanidad. Ahora, también, fijaos, yo no he matado a nadie. Bueno, no se trata de matar, pero tenemos que ser muy sensibles con que a veces, si no nos implicamos en tantas situaciones injustas que provocan la muerte de seres inocentes, pues es que también estamos de algún modo indirectamente por omisión dejando. Y por ejemplo, yo no puedo resolver el hambre que hay en el mundo, pero hombre, yo creo que sí puedo de algún modo crear una sensibilidad, cooperar con la Iglesia en las medidas que en la campaña contra el hambre, que es la campaña Manos Unidos, o en Cáritas, es decir, un poco de mi patrimonio, un poco de mis bienes, no estaría nunca de más que yo por lo menos digo, Señor, no para tranquilizar mi conciencia, sino por un deber de justicia y no me boca de indiferente. Es decir, hemos hecho de los pobres unos seres que están detrás de las pantallas de la televisión, y dices, no, a mí no me afecta. O incluso ahora cuando estamos viendo con esta crisis del COVID, esas filas de personas que están haciendo horas de cola para recibir comida, bueno, pues de algún modo todos nos sentimos no solamente dolidos, ¡ay, qué pena!, sino que de algún modo nos tenemos que preguntar, yo estoy cooperando. Y sí, efectivamente, tú no puedes a lo mejor ponerte a llevar directamente 1 kilo de garbanzos a África, pero dices, bueno, yo en mi parroquia colaboro con las campañas que hace, hago las limosnas oportunas en los sitios oportunos de los cuales me fío, porque, atención, que por desgracia hay gente que hace negocio del hambre, hay gente que hace negocio de la fragilidad humana. Y creo que ahí, y sobre todo también, de ningún modo podemos cooperar con cualquier acción, no solamente que mate a los hombres por hambre, pero por ejemplo todo el tema de los traficantes de drogas, unas cosas que está claro que nosotros nos tenemos que posicionar. Otro tema importante, dolorosísimo, porque he hablado ahora de los genocidios, sí, y se habla del genocidio armenio, que estamos en el centenario, se habla del genocidio de los nazis en los campos de exterminio, el genocidio de Stalin en Rusia, en los gulags, o del genocidio chino de Mao Zedong, de Pol Pot. El mayor genocidio de la historia de la humanidad es el aborto. Son millones y millones, 30 millones al año, una locura de seres humanos abortados. Es decir, nosotros creemos de que desde el primer momento de su existencia, el ser humano, primer momento de su existencia, no de que pueda hablar, de que pueda moverse, de que pueda decir mamá o caminar, de su existencia, el ser humano tiene que ver reconocidos todos sus derechos como persona. Incluso en el derecho romano, iba a decir, ¿os acordáis? Me estoy acordando de un profesor que tenía muy entrañada de derecho romano, existía la figura del nasciturus, del no nacido que tenía derechos de herencia, derechos de una serie de cosas que eran reconocidos por el Estado, como es lógico. El nasciturus era alguien que no podía ser privado de sus derechos, y el derecho más básico, como es lógico, es el derecho a la vida. Y así, en la Iglesia, desde el primer momento, fijaos, los cristianos, cuando aparecen en este mundo, en el Imperio Romano, bueno, pues lo primero que tienen que decir es que ellos no eran, y chocó mucho, porque lo del aborto entonces, claro, pues era una cosa tan generalizada, ¿no? No me conviene tener este niño, lo elimino, ¿no? Y ellos tuvieron que hacer ver la malicia como
la maldad que tiene matar a una criatura por el mero delito de no ser deseada o por tener una malformación. Qué pena cuando te hacen un diagnóstico prenatal y te dicen, no, es que el niño viene mal. No, es que el niño va a ser síndrome de no sé cuántos. Es que el niño... Bueno, ¿y qué? ¿Es que una persona enferma no tiene dignidad? ¿Es que realmente nosotros estamos midiendo el valor de una vida por su utilitarismo? Y por tanto, no hay ninguna razón nunca para justificar la muerte de un inocente y de un niño no nacido. Y de hecho la Iglesia, para hacer entender esto, reserva para el pecado del aborto una pena canónica extrema, que es la excomunión. Y una excomunión que solo la puede levantar, hombre, pues el obispo diocesano. Ahora ya los sacerdotes tenemos esa dispensa para poder también absolver los abortos. Todos los sacerdotes lo podemos hacer. Antes no, yo cuando me ordené y había que absolver un aborto, tenía que llamar al obispo y decir, oye, pido permiso, o si no era oportuno, bueno, pues pero tenía que comunicarlo, salvando siempre, por supuesto, la identidad de la persona, dejando pasar muchos meses, que se hubieran confesado muchas más personas para nunca revelar quién podía ser esa persona que cometía el pecado. Ahora ya no. En definitiva, esta protección del inocente tiene que estar no solamente conocida por los cristianos no hacemos abortos, ¿no? Pero es que no es una cuestión de fe cristiana, es una cuestión de derecho natural y por tanto tenemos que exigir al Estado, tenemos que exigir a los legisladores que protejan a los más débiles, a los más inocentes, pero no por cuestión de fe, por cuestión de sentido común, de humanidad, porque si es muy peligroso aplicar o legitimar esta norma, de tal manera que entonces, si esto, por el argumento moral por el cual puede legitimarse la muerte de un niño no nacido, se legitimará, como estamos viendo ahora, la eutanasia, y dentro de poco los enfermos que sean muy pesados, y al final pues mataremos legalmente a quien me estorbe, no me interese. Volveremos a una especie como de nazismo, una selección de raza, que solo tendrán derecho a vivir los que considere la sociedad o quien sea dignos. Si todos somos iguales ante la ley, especialmente los más débiles, tienen que ser especialmente protegidos. Y así, pues, creo que en este tema no nos cansaremos nunca de ser la voz de los que no tienen voz. Y en ese sentido también, fijaos que ahora las nuevas técnicas, pues no, que resulta que vamos a hacer un diagnóstico prenatal para ver si el niño viene bien o mal, y si viene mal, quitarlo de en medio. Pues no se puede hacer. Ahora, si hay que hacerlo porque efectivamente es necesario, y además tengo muy claro que quiero que mi niño salga adelante, ni me planteo ni de lejos eliminarlo, pues eso sí se puede hacer. Ahora, también es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como un material biológico. Esos bebés medicamentos, no, voy a tener otro niño genéticamente modelado para que sirva para que el hermano que tiene una enfermedad se cure. Y dices, bueno, no se puede hacer eso, un ser humano no es un medio para un fin, es un fin en sí mismo. Y por tanto, también además esas intervenciones del patrimonio cromosómico genético, que no son terapéuticos, que son simplemente para producir seres humanos seleccionados en cuanto al sexo. No, es que no queremos tener niñas porque en China, ¿os acordáis que cuando se diagnosticaba que iban a hacer una niña, había que abortar? Era obligatoria en la China comunista de antes, porque no querían que hubiera mujeres. Y bueno, pues, ¿dónde estamos, no? ¿O en qué consiste esto, no? Creo que ahí, y ese aborto de embriones, cuando tú vas a hacer una fecundación in vitro, y entonces no, le vamos a usted a congelar 12 por si no sale bien a la primera, y le implantamos 3 o 4, luego si hay más o se seleccionan, se quitan, si para tener un hijo tienes que matar a 6. Es un horror y verdaderamente carece de toda moralidad. Luego si el niño nace, por supuesto, pues pobrecito, qué alegría que el niño está aquí, pero el precio de una vida, si son la muerte de otros, no tiene un grandísimo valor. Todo esto también se tiene que aplicar a lo que es la eutanasia. Dice la Iglesia en el Catecismo, en el 2276, aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada también tienen un derecho a un respeto, y además especial. Las personas enfermas, las personas disminuidas, física o psicológicamente, tienen que ser atendidos para que haya una vida moral pues mejor que sea posible. Es decir, que es que en este sentido, qué pena clasificar tú sí, tú no, tú vales, no vales, y por tanto la eutanasia, es decir, cualquier acción u omisión que tenga como intención directa provocar la muerte, suprimir el dolor, no, es que no puedo soportarle ver sufrir, no es que me ha pedido que se quiere morir, es como si una persona se quiere suicidar
y le dices, no, pues yo te empujo, no te preocupes. Y dices, bueno, pues procurarás que no. Dicho lo cual, esto también la Iglesia enseña lo que es el encarnizamiento terapéutico, es decir, no, por mantener a una persona con vida que sabemos, hay que poner respiración artificial, hay que poner no sé cuánto, y dicen, pues a veces efectivamente, pues mira, no todo, para mantener la vida artificialmente todo es moral. Las decisiones tienen que ser tomadas, si puede ser por el paciente, decir, pues mire usted, si no me voy a curar, no me ponga más quimioterapia, déjeme tranquilo, que a lo mejor, bueno, pues no me conviene. O mire, es que lo vamos a operar, pero pues a lo mejor casi que no me opere. Eso el paciente lo tiene que decidir. Y si no puede hacerlo, bueno, pues aquellos que tienen los derechos legales. También creo que es muy importante en este punto un matiz, porque a veces me lo preguntáis. Yo tengo un enfermo en la familia que resulta que, bueno, pues que ya le han diagnosticado que tiene una enfermedad terminal, que es irreversible, está sufriendo errores, y si le ponemos una sedación, pues claro, en vez de vivir una semana va a vivir 3 días o 3 horas. Eso claro que es absolutamente moral. Y de hecho, los cuidados paliativos es un modo de vivir la caridad. Yo no puedo mantener porque sí en vida una persona ahogándose en angustia, cuando dices, bueno, si no se va, sabemos ya con toda certeza de que no tienes recuperación su enfermedad, porque tienes pulmones invadidos, tal cual. Chico, no se trata de matarlo, poner una inyección para matarlo, pero sí, por lo menos, todo lo que sea eliminar sufrimiento, por supuesto que es absolutamente moral. Aunque venga como consecuencia secundaria, pues el adelantar su muerte. No es la eutanasia, porque la eutanasia en definitiva es una persona que no tenía por qué morir, porque podría vivir todo el tiempo que hiciera falta, la matamos. No, para que no sufra. Dices, bueno, es que se podría curar, puede decir esas cosas. No, en este caso es completamente distinto. También es un atentado contra la vida el pecado del suicidio. Pero el pecado del suicidio, que siempre es fruto de una enfermedad, el pecado del suicidio es un pecado que cada vez más los científicos, los psiquiatras, la gente que estudia los neurotransmisores, te das cuenta que no es algo elegido. Siempre está tomado bajo presión, está tomado bajo unas circunstancias que te bloquean la libertad. Y aunque antiguamente la Iglesia era muy seria en el sentido de que si es verdad que fueras libre, pues claro que es un pecado grave, gravísimo, si es verdad que eres libre, pero ¿quién dice que es libre una persona que está tan desesperada, tan angustiada o que lo está pasando tan mal que es que no tiene, ha perdido el instinto de la vida y para él la vida es un horror, es un infierno? Yo creo que en este sentido tenemos mucho que aprender y que practicar la misericordia y saber que estas personas no eligen esto, sino que su enfermedad les provoca este desenlace. Y creo que tenemos que ser en este sentido comprensivos, cariñosos y confiar muchísimo, por supuesto, en la misericordia de Dios. Hay una segunda parte en este quinto mandamiento. Y la segunda parte es no solamente respetar el cuerpo, sino respetar la dignidad de la persona. Por ejemplo, la Iglesia habla del escándalo. ¿Qué es escandalizar? Es inducir, provocar a otro a hacer daño, o sea, enseñar a pecar, provocar el pecado. Y que puede ocasionar, pues efectivamente, la muerte espiritual. Y el pecado del escándalo tiene una especial gravedad cuando quien escandaliza es una autoridad. Es decir, no es lo mismo que escandalice un señor que lo haga yo, que soy sacerdote, y hombre, pues que tengo el sacramento del orden. No es lo mismo que me escandalice la vecina del tercero que mi madre o que mi padre. De hecho, una de las peores maldiciones que hace nuestro Señor Jesucristo es precisamente el que escandaliza. Dice, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le hundan en lo profundo del mar. Cuidado con escandalizar a uno de estos pequeños, dice Jesús. Más le valdría eso, que le atar una piedra y al mar. ¿Okay? Por tanto, creo que el escándalo es lo que invita a pecar, lo que confunde la fe, lo que destruye, es terrible. Ahora que estamos, por desgracia, que hemos visto pues todo el tema de los abusos de menores fuera de la Iglesia y por desgracia también dentro de la Iglesia, muy minoritariamente, pero también es un espanto, es un pecado gravísimo que está, por supuesto, todo el tema de lo que son abusos de menores, está penado con la excomunión más grande y además esa sí que no la puede levantar ni el obispo ni el misionero de la misericordia, solo el Santo Padre. Un tema muy importante. También el quinto mandamiento, nos hace cuidarnos la salud. Una persona que bebe sistemáticamente, una persona que fuma a lo loco, una persona que conduce a lo loco, bueno, pues te das cuenta que estás jugando con tu salud y con la salud de los demás. Y tienes que cuidarte. La verdad es que hoy en día, si nos pasamos, es
nos vamos a los dos extremos, porque también esas personas que hacen de la salud corporal como el gran reto de su vida, y es un culto al cuerpo, y se toman hormonas, y además no comen y acaban, pues eso también es pecado. De tontería sobre todo, pero es pecado, vamos, que hay que decir, no, yo que tengo que saber, que un deportista quiera estar sano pues eso es normal, pero que una persona para gustar y para todo tenga que someterse a unos tratamientos, a unas cosas, pues es absolutamente absurdo. Sobre todo también atenta contra el quinto mandamiento todo lo que son los excesos, pues de la comida, del alcohol, del tabaco, el exceso de las medicinas. Es decir, todo esto provoca estados en los cuales tú, pierdes la libertad, y efectivamente, con la pérdida de la libertad puedes provocar un daño no solamente a ti mismo, sino a los demás. Y así, empiezo ya a terminar, aunque todavía me quedan 10 minutitos, estoy viendo de compartir con vosotros. No todos los experimentos científicos, enseña también la Iglesia, son legales. No todo lo que son experimentos de fármacos, experimentos, hay que respetar. Si no os acordáis, en los campos de exterminio nazi, como decían, no, la ciencia tiene que avanzar, experimentemos con estas personas. Y dicen, no se puede hacer así, es absolutamente inmoral. Claro que sí. Y así, el comercio de órganos, por ejemplo, que es una de las cosas que la técnica la permite, es un horror, pero a la vez, donar órganos, cuando no es un comercio, es algo extraordinario y maravilloso. Sobre todo cuando después de la muerte el paciente que ha fallecido ha dejado escrito que le gustaría dejar sus órganos, pues es importantísimo. En este sentido, creo que los creyentes tenemos ese especial deseo de que queremos ayudar a los demás. Y si después de nuestra muerte podemos dar vida, pues es maravilloso. También es importante recordar que todo lo que sean amputaciones, esterilizaciones, mutilaciones, directamente voluntarios, pues es un horror. Y sobre todo, la Iglesia prohíbe, como es lógico, el terrorismo y la tortura. Nada justifica ni la tortura física ni la tortura moral, ni para arrancar confesiones, ni para castigar a culpables, ni para intimidar. Dices, pues vaya a la Iglesia que lo dice. Si la Iglesia habla de la Inquisición, pues efectivamente, en la historia, en tiempos pasados, no solamente la Iglesia, sino que todas las instituciones pensaban, por un momento cultural de aquella época, que el provocar daño hacía que se confesara de un modo mejor la verdad. Gravísimo error y gravísima inmoralidad, hay que decirlo claramente. Y por tanto, creo que tenemos que aprender de los errores de la historia, y San Juan Pablo II, muy valiente, habló de cómo los cristianos hemos cometido errores en el pasado. Los cristianos, los miembros de la Iglesia. De hecho, San Juan Pablo II decía, perdonamos y pedimos perdón por todos los errores que se han cometido en la historia de la Iglesia. Nada puede justificar una tortura, nada. Y por tanto, no se puede justificar decir que es bueno algo que en sí mismo es malo. Que sí, que hay un eximente que en aquel momento cultural les parecía a todo el mundo lo más maravilloso, bien, pero no hay ningún eximente que lo justifique. También hay que respetar, por supuesto, a los muertos. Los muertos tienen que ser tratados con respeto, con caridad, y de eso enterrar a los muertos es una obra de misericordia. Además, os diré que, me lo preguntan de mí muchas veces, no es contrario a la fe incinerar a las personas siempre y cuando no se cuestione la resurrección de la carne y que las cenizas de esa persona pues no sean tiradas al estanque del Retiro, ni al mar, ni al prado donde comían los domingos son restos sagrados. En definitiva, fijaos, porque aquí ya habla también de la guerra, de no sé cuántos, yo creo que todo lo que sea la violencia, todo lo que sea la violencia física o la violencia moral, dígase la ira, dígase el odio, todo esto es absolutamente contrario a una verdad que se tiene que imponer por la violencia, queda completamente desautorizada. Cuando yo, para hacerme valer, tengo que insultar, tengo que hacer daño, tengo que gritar, agredir, para hacer valer, es que eso se desautoriza. Efectivamente, las autoridades y sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado sí tienen, como es lógico, para salvaguardar el bien común, tendrán que utilizar a veces medidas incluso de violencia, pues para evitar agresiones a los inocentes.
Sí, siempre dentro de la legalidad, siempre dentro de una moralidad, pero no me refiero a eso, me refiero en casa, me refiero con las personas a las que quieres, en el trabajo. Es que el que más grita es el que tiene razón. El más fuerte, la ley del más fuerte es la ley de la jungla, es la ley de los animales, y el que más al final se sale con la suya, el que es más violento y el que más puede hacer daño, pues me parece que no. Esto de la carrera armamentística, no, el país que más manda es el que tiene más misiles nucleares. Dices, pues vaya, ya me gustaría que el que más mandara fuera el que más protege a los débiles, el que más se ocupa de los demás, el que tiene una calidad moral, pues que sea la máxima posible. Bienaventurados los que luchan por la paz. Mira, todos llevamos inscritos dentro del corazón la violencia. El pecado de la ira es un pecado capital y todos nacemos con una buena dosis de ira, de violencia, de rabia ante las injusticias. A todos nos encantaría tomar la justicia por nuestra mano, ese deseo de venganza, de que él me ha hecho daño a mí o a mi familia, lo destruyo porque se lo merece. Es decir, todos esos momentos de rabia, bueno, pues que estamos llamados a superar, porque efectivamente tenemos que vivir la justicia, pero la justicia no es provocar la destrucción del otro sin más. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice, no. Habéis oído que se dijo eso, pero yo os digo, perdona a tu enemigo, haz el bien al que te maldice. Y dices, bueno, es que eso es imposible. Dices, no es imposible. Con la gracia de Dios no es imposible. Y por eso albergar en el corazón sentimientos de rencor, cultivar en el corazón y fomentar la rabia hacia los demás, la xenofobia, bueno, pues es absurdo. Cualquier sentimiento de rabia, de desprecio a otra persona por razón de su religión, por razón de su raza, por razón del sexo, por razón de la casta a la que pertenezca, es abiertamente contrario al Espíritu de Jesucristo. Y los cristianos, pues claro que tenemos que luchar por la paz y, por supuesto, evitar la guerra, porque la guerra, el uso de la violencia, pues es que no está legitimado nunca más que en la estricta, legítima defensa. Y nada más. Y que sea real. Yo creo que hay una virtud bien bonita que es la virtud de la mansedumbre. ¿Quién es la persona mansa? La persona que sabe gestionar, que sabe controlar la pasión de la ira, la pasión de la violencia, porque por desgracia es que somos violentos por naturaleza. No hay más que ver un partido de fútbol donde la gente se pone como, bueno, pues sí. De hecho, a los varones nos encantan las películas de guerras, de puñetazos, de tiros, de espadas. No es verdad bueno, porque a veces demostrar las proezas, nada más noble que un partido de fútbol, por supuesto que sí, que los jugadores se esfuerzan, luchan, sacan sus destrezas físicas, eso está bien. Pero desear la violencia por la violencia, ¿os acordáis del antiguo imperio, los juegos de gladiadores, sino que lo que satisfacía al pueblo era la sangre derramada, era la ansia de quién es el más violento, es el mejor? Claro, es que vivimos en un mundo en el que se exalta la violencia de un modo tal que al final es que efectivamente pues las personas a veces tienen conductas aprendidas en la televisión, aprendidas en las canciones, en las series, y estas especies como de antisistemas que están ahora apareciendo, que provocan una violencia porque sí, por su descontento y además sin ningún fundamento en la justicia. Todavía que un levantamiento de un pueblo ante un tirano, pues claro, efectivamente, porque hay que defender a los débiles, y por eso nosotros somos de la cultura de la no violencia. De hecho, para un cristiano es legítimo y ético incluso, bueno, hacer una objeción de conciencia. Si tengo que hacer el servicio militar, tengo que ir a una guerra, pues mire, no me obliga a empuñar un arma. Puedo servir a mi patria desde otros lugares en los que no tenga por qué matar. Siempre ha existido la objeción de conciencia. Por supuesto que sí. En definitiva, este mandamiento, ya quiero terminar, de no matarás, es un mandamiento que nos hace valorar la vida. La vida es un regalo. La vida tiene un único propietario que es Dios. Nosotros somos administradores. Mi vida es mía. No es verdad. Tu vida te la ha dado Dios. Tu vida también de algún modo es parte de la vida de los demás. No puedes gestionar sin contar con los demás. No puedes gestionar tu vida independientemente ni la vida de los otros. Por tanto, ojalá que este mandamiento nos haga entender muy bien que Dios quiere. Dios es el Dios de la vida. Dios nos llama a la vida, nos regala la vida. La muerte no existe, la muerte es un momento puntual. Después de la muerte continúa la vida, de otro modo, pero continúa la vida. Y por tanto, atentar contra el plan de Dios, atentar contra lo que es más amado de Dios, que es el ser humano,
Evidentemente es una gravísima ofensa que nosotros tenemos que intentar evitar con todos nuestros medios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.